Como tal el tema de Rosh Hashanah, primero tenemos que entender como que lo que es las festividades. Primero que nada, ¿cuántas festividades tenemos en la Torá? Por la Torá, ¿cuántas festividades tenemos? ¿Tres? ¿Quién dice? Cinco. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Bueno, hay más, no, pero las básicamente son tres, ¿no? No, son 5 en la Torah, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuáles son? A ver, ¿cuáles son? Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, y Rosh Hashanah. Ok, Yom Kippur, Rosh Hashanah. Son 5 festividades que tenemos por la Torah. Por la Torah tenemos entonces 5 festividades. ¿Y cuántas tenemos de orden rabínico? Contando. No traje mi libro. Hanukkah y Purim, 2. Dos. Son 2 festividades que tenemos de origen rabínico. Entonces, ahora, es muy diferente lo que existe entre las leyes, entre las rabínicas y las de la Torah. Son muy diferentes, ¿no? Las únicas 5 que tenemos son esas, ¿no? Entonces, en orden, podríamos decir que es Pesach, Shavuot, tenemos después, exactamente diría Rosh Hashanah, después Yom Kippur y Sukkot. Ahora, la razón por la que dijeron 3, porque tenemos 3 que son como que en una sola categoría, que entran en la categoría de los Shalosh Regalim, las 3 festividades de peregrinaje, como se les suele traducir, que estas 3 festividades son Pesach, Shavuot y Sukkot, porque en esas 3 festividades teníamos la mitzvah, teníamos el precepto de ir a Jerusalén. Todos los hombres principalmente tenían el precepto de ascender a Jerusalén 3 veces al año. Los que vivían lejos, digámoslo, que no iban comúnmente, tenían que ir 3 veces al año y ahí ofrendar y llevar todos los sacrificios que habían ofrecido desde un peregrinaje hasta el otro. O llevar sus masrot, llevar sus diezmos, que el diezmo que se refiere al diezmo es agrícola, o sea, la gente tenía un campo, la gente tenía ganado, etcétera. Separaba de eso la terumá, que era una porción que era para el Kohen Gadol, más bien para los Kohanim, y separaba también el Maaser, que es dependiendo de qué año, el Maaser iba para los Levim, iba para los pobres o iba para la persona misma. O sea, había el Maaser Sheni, el segundo diezmo, tenía que separarse para que el mismo dueño lo comiera en Jerusalén él mismo. Entonces no era para nadie más, sino para él mismo y para su familia, ¿no? Entonces, tenemos diferentes cosas que se hacían durante todos los diferentes regalim, las diferentes peregrinaciones. Entonces, estas son las 3 festividades y normalmente se tiende a tener división entre los Shalosh Regalim, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Yom Kippur es completamente diferente, ya lo vamos a ver en detalle después, pero Yom Kippur es más elevado que las otras festividades. Yom Kippur está al nivel de Shabbat. Deben entender, Shabbat es más elevado que todos. O sea, Shabbat es más importante y más elevado y más hamur, más duro, los castigos por violar Shabbat son más grandes que los castigos por violar Rosh Hashanah o Yom Kippur incluso. Entonces, o sea, lo que podemos decir es que a Yom Kippur se le eleva al estatus de Shabbat. Entonces, pero realmente es más aún Shabbat. Shabbat, que todas las semanas lo tenemos, es más importante. Una persona que viola Shabbat y que tiene testigos y que y que había Bet HaMikdash y todo, era sequilá, se la pedraba, era de las penas más fuertes que había. Yom Kippur no tiene una pena tan fuerte. La pena de Yom Kippur, si no me equivoco, es únicamente la muerte por manos del cielo o karet. Entonces, no es tan pesado el castigo con Yom Kippur como con Shabbat. Shabbat es más grave, más importante, más todo lo que cualquier otra festividad. Sí, pero todas las festividades son importantes por otro lado, ¿no? Cada una de las festividades tiene su propio principio, su propio propósito, etcétera, ¿no? Y muchas veces, algo de lo que vamos a hablar hoy en día, es que tendemos a convertir a Rosh Hashanah en otro Yom Kippur. O sea, para muchas veces ya se convirtió en lo mismo, que los dos son los días de arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, no se supone que Yom Kippur es el día del perdón, entonces, ¿por qué Rosh Hashanah también hacemos lo mismo, no? No, o vamos a entender la diferencia entre ambos. Pero primero, entonces entendamos que tenemos como 3 categorías, ¿no? Las Shalosh Regalim por un lado, que son las festividades de peregrinación. Después tenemos Rosh Hashanah en otro y Yom Kippur en otro.
Aparte de eso, también podríamos decir que tenemos el Shabbat, tenemos el Rosh Hodesh, el nuevo mes, que tienen un estatus incluso más ligero. Cuando habla de las festividades, de las 4 festividades, sin incluir Yom Kippur, o sea, nada más hablando de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Rosh Hashanah y los Shalom Regalim, Sukkot, Pesach y Shavuot, estos 4 se les conoce en la Torah como Mikarei Kodesh, una santa convocación. Entonces, es en estas festividades donde tienen las leyes de un Yom Tov. Así es como se le conoce, leyes de Yom Tov. Entonces, en estas ocasiones de los Shalosh Regalim, tenemos diferentes obligaciones que tenemos que llevar a cabo. Sin embargo, Yom Kippur tiene leyes diferentes. Una de las diferencias es, por ejemplo, Yom Kippur, sabemos que uno de los preceptos principales, ¿cuál es en Yom Kippur? El ayuno. Entonces, obviamente no vamos a tener el permiso que tenemos en las otras festividades. ¿Cuál es el permiso que tenemos diferente a Shabbat? Hay una diferencia entre Shabbat, que el Shabbat está prohibido, pero en las festividades está permitido. ¿Qué es? Cocinar. Dice la Torá, solamente todo aquello que es para Ojel Nefesh, para el alimento, para la comida, en ese caso es lo que está permitido. Entonces, esto se dice en referencia, creo que nada más de Pesach. Sin embargo, los sabios hacen una analogía con todas las festividades que son llamadas Mikarei Kodesh, y por lo tanto hay un permiso para hacer diferentes cosas que sean necesarias para cocinar en el día. Por ejemplo, uno podría hacerle shahitá a su pollito o a su vaca en Yom Tov, para comerlo en Yom Tov, cosa que está súper prohibida en Shabbat, con ciertas condiciones. No estamos metiéndonos ahorita en todos los detalles, simplemente estamos hablando en términos generales. Entonces, los Yamim Tovim, las festividades, tienen leyes diferentes a Shabbat que a Yom Kippur. Entonces, había permisos que se daban más en las festividades que no se daban en Yom Kippur ni en Shabbat. Entonces, por ejemplo, la comida, y otra cosa es también cargar. En Shabbat, en Yom Kippur, está prohibido que una persona cargue en el dominio público cualquier cosa más de 4 amot, que son aproximadamente 2 metros. Yo no puedo agarrar mis llaves o tenerlas en mi bolsillo y caminar más de 4 amot en el dominio público, cosa que sí puedo hacer en Yom Tov, en días festivos. Lo mismo, solamente cosas que necesite para Yom Tov, solo cosas que necesite para el día festivo. Lo mismo pasa, yo no puedo transferir de un dominio a otro. ¿A qué se refiere eso? Tenemos diferentes dominios en Shabbat y en Yom Tov. Tenemos lo que es el dominio privado y el dominio público, que son los principales. No nos vamos a meter en los otros dos, nada más vamos a ver los principales, que es dominio privado y dominio público. Una persona no puede transferir algo del dominio privado al dominio público o viceversa. Entonces yo no podría agarrar mis llaves, nuevamente el ejemplo, tengo mis llaves en mi bolsa, salí de aquí, crucé la puerta de la calle, transgredí una prohibición de Shabbat. ¿Por qué? Porque transferí de un dominio privado a uno público. En Yom Tov sí puedo hacer eso. En Yom Tov sí puedo cargar, transferir de un dominio público y cargar en un dominio público también. ¿Se entiende? Luego vamos a ver los detalles a profundidad, pero solamente para que entiendan más o menos en general lo que son las leyes de las festividades con diferencia a Shabbat y a Yom Kippur. Ahora, tenemos entonces, vamos a enfatizar ahora el tema de Rosh Hashanah. Todas las festividades, bueno, antes, todas las festividades también se festejan 2 días en Hutz La'aretz. Fuera de la tierra de Israel se festejan 2 días. Solamente Yom Kippur se festeja un solo día en todos lados. Tanto en Shabbat, pero también tanto en Eretz Israel como en Hutz La'aretz, en Israel como fuera de la tierra de Israel, se festejan todos 2 días. Entonces en Pesach hacemos el Seder de Pesach, ¿no? Entonces aquí en Hutz La'aretz, fuera de la tierra de Israel, hacemos 2 Sedarim. La primera noche hacemos un Seder de Pesach y la segunda noche hacemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por un decreto de los sabios que no me voy a meter en todos los detalles ahorita. Entonces, ok, siguiente cosa que tenemos que entender es que ya entendimos entonces más o menos cuáles son las leyes. Entendemos que las leyes que aplican a las festividades, a los Yamim Tovim, son similares a las que aplican en Shabbat. Es exactamente lo mismo, con 2 excepciones que vimos, que es cocinar, cosas para cocinar, y cargar o transferir de un dominio público a otro, ¿no? De un dominio a otro. Entonces, esas son las 2 excepciones que existen entre Shabbat y las festividades.
Y ya dijimos que Yom Kippur entra en otra categoría diferente. Yom Kippur entra en la categoría de Shabbat. Entonces, todas las demás prohibiciones de Shabbat también se aplican en Yom Tovim, a excepción de esas. Así es. Todas las prohibiciones de Shabbat se aplican a Yamim Tovim, con excepción de estas dos. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, lo siguiente que tenemos que entender es, vamos a empezar al tema de más bien de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ¿qué significa? Cabeza de años, de traducción literal, se suele traducir como nuevo año, aunque no es una traducción exacta, literalmente sería cabeza de año, pero en la Torah nunca vamos a encontrar este término, Rosh Hashanah, nunca lo vamos a encontrar en la Torah. ¿Qué término encontramos en la Torah para referirnos a este día? Yom Hadin, no. Ese también es otro término que utilizan nuestros sabios, pero no se encuentra en la Torah, si no me equivoco, ni tampoco en los profetas. ¿Cuál es el término específico que utiliza la Torah para referirse a este día? Yom Teruah. ¿Qué significa Yom Teruah? Día de sonar, podríamos decir. Literalmente es día de sonar. No dice qué, solo dice día de sonar. Entonces, sabemos a través de la tradición oral, hay varios métodos que ya hemos visto, métodos de interpretación de la Torah. Entonces, uno de estos métodos de interpretación de la Torah implica en hacer relación entre pasajes que hablan de un mismo tema. El otro tema, ¿saben ustedes cuál es? Bueno, eso les voy a decir. El otro lugar en donde también tenemos la obligación de sonar el shofar, donde la Torah habla explícitamente de sonar el shofar, es en Yom Kippur del año del jubileo. Ok, ¿qué significa todo eso? Muy bien. Yom Kippur, bueno, ya sabemos la festividad, donde está 10 días después de Rosh Hashanah, tenemos Yom Kippur, literalmente significa el día del perdón. Durante este día tenemos que ayunar. Sin embargo, cada 7 años tenemos un periodo de Shemitah, se llama, donde la tierra descansa. Entonces así cada 7 años descansa la tierra. Y 7 veces 7 años, o sea, cada 49 años, el año 50 llega el año del Yovel, el año del jubileo. En este año, todas las deudas, de por sí ya se tienen que hacer son la Shemitah, todas las deudas se perdonaban, todas las propiedades volvían a su dueño, o sea, no existía la venta perpetua de propiedad. O sea, si yo le vendía mi campo a fulanito de tal, yo se la tenía que vender en respectiva al año del Yovel. Entonces, si por ejemplo quedaba un año para el año del Yovel, pues entonces a él solo va a tener un año para producir y por lo tanto no le va a convenir tanto, entonces va a ser el precio más bajo. Sin embargo, si acabamos de pasar el año del Yovel, él tiene 49 años para aprovechar ese campo, entonces yo lo puedo vender con respecto a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que es el año del Yovel, jubileo. Entonces, cuando era el año del jubileo, Yom Kippur era diferente. Se hacían cosas específicas en Yom Kippur que no se hacían durante todos los otros años. Hoy en día, como no tenemos Bet HaMikdash, no tenemos templo, no se aplican las leyes del Yovel. No tenemos leyes del Yovel hoy en día. Sin embargo, la Torah nos dice que en el año del Yovel se tocaba el shofar. Ahí sí lo dice explícitamente, ahí aclara que vas a tocar el shofar. Entonces los sabios hacen una analogía y dicen, de la misma manera que el año del Yovel se toca con shofar, también en Rosh Hashanah se tiene que tocar con shofar. Entonces cuando dicen Yom Teruah, ¿a qué se refiere? Se refiere en el mismo caso, porque pudiste haber pensado que era Yom Teruah con trompetas, porque la Torah nos ordena hacer trompetas. La Torah tiene una orden de tienes que hacer trompetas, y las trompetas las tienes que tocar en tales ocasiones, etc. Y de hecho, en el Bet HaMikdash se tocaba el shofar con 2 trompetas a un lado, solamente en el Bet HaMikdash. Y ahorita vamos a entender cuál es el propósito de todo esto. Entonces tenemos esta festividad donde la Torah simplemente nos dice es Yom Teruah, día del sonido, pero no especifica de qué. Los sabios nos explican, como aquí en el año del Yovel dice Yom Teruah con shofar, entonces aquí también en Rosh Hashanah cuando dice Yom Teruah también es con shofar. Entonces este es el precepto principal del día. El precepto principal es tocar el shofar, escuchar el shofar. Entonces, Rosh Hashanah, el precepto principal es tocar el shofar. Y así la Torah nos ordena, y eso es por eso que por la Torah se le denomina Yom Teruah, ¿sí? Ahora, nuestros sabios se refieren a este día con 2 palabras. Uno es con 2 nombres. Se refieren a él como Rosh Hashanah o como Yom Hadin, el día del juicio. Nos dicen los sabios
que en este día todos pasan frente a Kadosh Baruj Hu, frente a Dios, para ser juzgados. Todos los seres humanos. No solamente los judíos, sino dice todos los seres humanos pasan frente a Hashem para ser juzgados. Y nos dicen nuestros sabios a través de la tradición oral que en este fue el día en que el ser humano fue creado. Y a partir de aquí era que se contaban los años. Este era el primer mes y se contaban los años a partir de el primero de Tishrei, el primero que es Rosh Hashanah, es el primero de Tishrei. Entonces a partir de aquí se contaban los años, aquí fue donde fue creado Adam Rishon y por lo tanto este es el inicio del ser humano, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, ¿cómo llegamos a la conclusión de que es Yom Hadin, de que es el día del juicio? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Rab David Bar Haim tiene una clase muy interesante al respecto, donde encuadra todo esto, porque por un lado los sabios nos dicen dos cosas. Nos dicen que en Rosh Hashanah, por un lado, tenemos una situación donde somos juzgados, donde Hashem abre los libros de cada uno y todas las personas son juzgados y se revisa todas las acciones de la persona durante todo el año. Y en este año, en este día es donde se dictamina lo que la persona va a tener durante todo el año que sigue. Toda la parnasá, la salud. Parnasá significa el sustento, ¿no? El dinero. Bueno, puede ser de otros tipos de parnasá, ¿no? El sustento. Entonces, la salud, todas las cosas que van a venir durante el año se decretan en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día del juicio. Pero nos dicen los sabios que se sella hasta Yom Kippur. O sea, tú tienes de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur para cambiar el decreto que fue establecido Rosh Hashanah. Y es por eso que se refieren a estos 10 días que hay entre Rosh Hashanah hasta Yom Kippur como Asret y Emet Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es que llegan nuestros sabios a entender que este día de Rosh Hashanah, ¿por qué se llama Rosh Hashanah? Ya entendemos, porque es el primero del año, o sea, ya entendimos, o sea, Adam Rishon fue creado en este día, y por lo tanto el año, los años empezaban en este día, por lo tanto es que se conoce como Rosh Hashanah, como el primer año, como el primer día del año, como el primer mes del año también. Incluso, bueno, Nachmanides hace la pregunta, ahí, en los libros que tenemos ahí, que es Kitbea Ramban, Nachmanides, ahí tiene una sección que se llama el discurso de Rosh Hashanah, donde Nachmanides habla de muchos temas. Uno de los temas principales que dice, bueno, ¿por qué le llaman Rosh Hashanah? Si la Torah dice, ¿cómo dice la Torah? Dice, en el séptimo mes, en el primero del mes, será convocación santa. Así dice la Torah. O sea, entonces a ver cómo. Entonces, ¿es el séptimo mes o es el primer mes? ¿Cómo entendemos esto? Ramban Nachmanides nos explica muy interesante. Dice que ¿por qué lo referimos como el séptimo mes? Es el séptimo mes en referencia a la salida de Egipto. Porque cuando los judíos salieron de Egipto, en ese momento Dios les dijo a los judíos, les dijo, este será para ustedes el primero de los meses. ¿A cuál mes se refería? Al mes de Nisan. Entonces, en otras palabras, ok, hasta ese entonces, todos los años habían sido contados a partir de Tishrei, a partir de Rosh Hashanah. Sin embargo, en este momento, en el momento en el cual salieron de Egipto, Dios les dijo, pon una analogía de un rey que después de haber tardado mucho en tener un hijo, por lo fin pudo tener un hijo. Pero después, ya que creció este niño, lo secuestraron. Y entonces él hace todo lo posible y por fin logra rescatar a su hijo. Y entonces él está ahora incluso más feliz que cuando su hijo nació. Por lo tanto, él dice, ahora tu cumpleaños ya no va a ser cuando naciste, ahora tu cumpleaños va a ser ahorita, cuando te acabo de rescatar, porque pensé que te había perdido, pero ahora que estás nuevamente conmigo, va a ser a partir de ahora tu cumpleaños. Entonces es la analogía, donde la persona, donde nos dice, bueno, el pueblo de Israel, toda la humanidad había estado contando los años a partir de Tishrei, a partir de Rosh Hashanah, pero en este momento que el pueblo judío tuvo una gran salvación, que le dio el inicio, fue el inicio de que ya fuera una nación como tal, una nación libre. A partir de ese momento es que le dijeron, bueno, ahora la cuenta de los meses, la cuenta para ustedes de los 6 meses va a ser respectivamente a la salida de Egipto. Y por lo tanto, para ustedes, dice específicamente, será para ustedes el primero de los meses, Nisan.
Y entonces tenemos ahora, igual que Shabbat, en Shabbat lo contamos los días, como tal en hebreo no tienen un nombre específico, es Yom Rishon, Yom Sheni, el día primero con respecto a Shabbat, el día segundo con respecto a Shabbat. ¿Por qué? Porque así nos fue ordenado. Lo mismo con los meses no tenían un nombre específico, los meses eran contados como con respectivo a la salida de Egipto. Sin embargo, o sea, no es como que se haya, los dos continúan, o sea, el ciclo mundial, podríamos decirlo, de la cuenta de los años, debería seguir siendo el mismo, que es Rosh Hashanah. Sin embargo, para el pueblo de Israel le añaden un año nuevo, que es Pesach. Pesach, digámoslo, o Nisan, más bien es su año nuevo para ellos, para el pueblo de Israel, porque fue cuando salieron de Egipto. Entonces, nuevamente, tenemos dos cuentas ahora. Tenemos la cuenta de Rosh Hashanah y tenemos la cuenta de Nisan. Ahora, los meses no tenían un nombre fijo. Después nos explica Nachmanides por qué es que después llegaron a tener un nombre fijo. Los nombres que tenemos hoy en día son nombres que nos dice el Talmud Yerushalmi, provienen del exilio persa. O sea, primero fuimos exiliados a Babilonia. En Babilonia, después los que conquistaron el imperio babilónico, que era el más grande en ese momento, los conquistaron los persas. Y ahí es donde tenemos la historia, por ejemplo, de Purim. Incluso si ustedes ven en la historia de Purim, en la Miglat Esther, ahí ya hace referencia a los nombres que conocemos hoy en día al año, a los meses. El mes de Adar, el mes de etcétera. Ahí ya los menciona por nombre. Igual tenemos en los libros, si no me equivoco, de Ezra. Daniel no vienen porque él fue todavía en el imperio babilonio y ya no estuvo en el imperio persa, pero los que sí estuvieron en el imperio persa, que es Daniel y creo que Nehemías también, Ezra, perdón, y Nehemías, ellos sí vieron, sí se mencionan en esos libros también los nombres persas de los meses. Entonces, ahora, sobre esto hay mahloket, hay quienes dicen que estos nombres no son positivos, pero en general nos dicen Nachmanides que estos nombres se vinieron con nosotros en remembranza de la salida de Babilonia. O sea, de la misma manera que tuvimos una salida de Egipto y a partir de ahí adoptamos la cuenta de los meses. Cuando salimos del exilio babilonio, que fue después el exilio persa, a partir de ahí fue cuando empezamos a tomar la cuenta de los meses con los nombres persas. Fue como un recordatorio del exilio persa y de la salvación que tuvimos. Es lo que explica Ramban Nachmanides y trae un versículo donde dice, ya no dirán más bendito sea Hashem que nos sacó de la tierra de Egipto, sino ahora van a decir bendito sea Hashem que nos sacó de las tierras del norte, o sea, de Babel, Persa, etc. Entonces, esto es donde nos dice Nachmanides, empieza a partir de ahí la cuenta de los meses con un nombre diferente al que eran conocidos. Antes no tenían un nombre, antes solo eran los meses o el primero, el segundo, el tercero, etc. Ahora, después tenemos una situación en la cual entender, ok, ya entendimos por qué se le llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah se le llama respectivo a la cuenta, y entendimos por qué a pesar de ser Rosh Hashanah se le llama el séptimo mes, porque eso es respectivo a la salida de Egipto. Sin embargo, ahora tenemos que entender por qué se le llama Yom Hadin, de dónde entendemos que este día es Yom Hadin, que este día es el día del juicio. Entonces, Maimónides Rab David Bar Haim en este caso, nos trae una idea muy interesante. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde la antigüedad hasta hoy en día cuando el presidente o el rey o cualquier persona llegaba a la ciudad? ¿Qué sucedía antes de que llegara? ¿Cómo sabías que estaba por llegar? Porque había estaban organizando, había mucha fiesta. Ok, ¿qué más? Todo arreglado. Estaba todo arreglado, puede ser, pero digamos que no estaba avisado. No avisaron previamente, en ese momento iba llegando, pero obviamente no llega el primero. ¿Quién llega primero? Súbditos. ¿Y cómo avisan? Con trompetas. En la antigüedad, ¿cómo avisaban que llegaba un noble, una persona importante? Con trompetas. Entonces, esto era el punto principal, esto era la manera en la cual se anunciaba la llegada y se coronaba el rey. Cuando el rey llegaba a la ciudad, ¿y qué es lo que pasaba? ¿Cómo lo recibían las personas? Al rey cuando llegaba a tu pueblito, ¿cómo lo recibían? Con música. Con fiesta, con música, exactamente, era una fiesta.
con banquetes, exactamente. Esto es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah estamos anunciando la llegada del rey. El rey se acerca en estos días, ¿no? Y citan un pasaje de Yeshayahu, creo que en el capítulo 50 o 55, no me acuerdo bien, 55, si no me equivoco, cuando dice, invoca a Hashem cuando esté cerca, ¿no? Llámale cuando pueda ser encontrado. Entonces nos dicen, ¿a qué se refiere? Se refiere a estas fechas, a las fiestas de los Aserei Yemei Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento, donde se les dice, bueno, el rey se acerca, el rey está cerca. Entonces, ahora, ¿qué pasaría con una persona que se pone a llorar cuando el rey llega? O sea, se vería mal. No es correcto, al contrario, o sea, sí es preocupante, o sea, por un lado preocupante porque el rey está cerca y tienes que actuar de mejor manera. Sí, seguro que sí. Eso es una cosa, y otra cosa es, no voy a llorar frente del rey porque el rey está aquí como si tuviera miedo. No, o sea, lo correcto es recibirlo con fiesta, recibirlo con pandero, hacer todo correcto, eso es lo correcto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en Rosh Hashanah cuando la persona se pone a llorar y a pedir perdón por sus pecados. No es correcto. O sea, esto viene 10 días después. En 10 días te preocupas ya que el rey ya se haya sentado, ya que lo recibiste, ya que todo. Ahora sí, él va a ponerse a pedir cuentas y tienes 10 días para arrepentirte. Y es por eso que la costumbre original de decir Selichot es como los Ashkenazim, que eran 10 días desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Los Sefardim después lo extendieron, lo cual no es malo. O sea, es bueno que se haga. La Selichot siempre es positivo agregar súplicas y todo. Uno de los problemas que agregó el decir Selichot 40 días antes de Yom Kippur fue que se confundió Rosh Hashanah. Como empezabas a decir Selichot, después llegabas a Rosh Hashanah ya con esa idea de arrepentimiento y empezabas aquí lo mismo. Entonces, pero en las plegarias originales, o sea, si ustedes leen la Amidá de Rosh Hashanah, el Musaf, no vas a encontrar peticiones para pedir perdón. Y si las encuentras son rezos muy posteriores. O sea, Rosh Hashanah es un día de fiesta, como los otros 4 días de fiesta. Es un día de fiesta. Y incluso en el profeta, no me acuerdo en cuál, pero hay un profeta donde en Rosh Hashanah la gente empieza a llorar y dice, ¿qué están llorando? ¿No? Pónganse alegres, es fiesta, no es tristeza. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Hoy en día tenemos que verlo como eso, estamos recibiendo al rey. El rey está cerca. El rey lo estamos recibiendo con trompetas, el shofar es eso, estamos recibiendo al rey, tenemos la tefilá de Musaf, la tefilá el agregado, ya hemos visto, en todos los días de semana rezamos 3 tefilot, rezamos la tefilá de Arbit, Shaharit y Minha. Pero cuando son fiestas o Shabbat, agregamos un rezo más, entre Shaharit y Minha, agregamos el rezo de Musaf. Musaf o el añadido, ¿no? Ahora, ¿cuántas bendiciones tienen los rezos de Musaf? Normalmente las bendiciones tienen 19 bendiciones, ¿no? Los rezos tienen 19 bendiciones, pero los rezos de Musaf, ¿cuántas bendiciones tienen? 7, excepto Rosh Hashanah. Rosh Hashanah tienen 9 bendiciones el rezo de Musaf. Las 3 primeras que siempre decimos, las 3 últimas que siempre decimos y 3 bendiciones intermedias. Las 3 bendiciones intermedias hacen referencia a lo que tenemos que tener en mente en esta festividad. Los 3 temas son los siguientes. Malhuyot, que es reinado. Decimos versículos que hacen referencia al reinado de Dios. Este es Malhuyot. E incluso lo que decimos al final de los rezos, Aleinu Neshabeach, lo que decimos Aleinu Neshabeach, a nosotros nos corresponde alabar al Dios de todo lo que existe, etc. Esto se sacó de la tefilá de Musaf. Se sacó de esta bendición intermedia que decimos de Malhuyot, del reinado de Dios. Ahí es donde viene originalmente este rezo de Aleinu. Y como les gustó mucho, y está muy bonito, lo agarraron y lo pusieron para que se dijera al final de todas las tefilot. Pero el contexto original de esta bendición, de esta sección, es en Musaf, de Rosh Hashanah, en la sección de Malhuyot. Después también mencionamos los Zichronot, los recuerdos, donde pedimos a Hashem que nos recuerde para bien, donde mencionamos versículos donde decimos cómo Hashem recuerda al pueblo, etcétera, etcétera. Apelamos en otras maneras a la misericordia, o en este caso a que Hashem nos recuerde para bien. Y después shofarot, hacemos versículos en mención al precepto del día, que es del shofar. Un salmo que se recita constantemente en Rosh Hashanah es el Salmo 150, donde decimos Aleluya et Bekotsho, Aleluya, decimos en parte de eso es Aleluya et Shofar, que se bendigan a Hashem, alaben a Hashem con el toque de shofar, ¿no?
Entonces, esto es el tema principal de Rosh Hashanah. No tenemos que confundirnos, no tenemos que convertir a Rosh Hashanah y a Yom Kippur en lo mismo y una cosa, no. Son dos festividades que tienen dos propósitos diferentes. La festividad de Rosh Hashanah es para el reinado divino. En este día, normalmente, como en cualquier otro Yamim Tovim, cualquiera de los otros Yamim Tovim, no decimos Tahanunim, no decimos las plegarias de súplicas por perdón de nuestros pecados. Esto no lo agregamos en Rosh Hashanah, no está en los rezos. Ahora, si uno cometió un pecado, etcétera, puede hacer teshuvah en cualquier momento. Siempre uno puede hacer teshuvah. Sin embargo, hay momentos en los cuales no hacemos teshuvah pública o teshuvah en los diferentes rezos. Por ejemplo, en Rosh Hashanah es uno de ellos. Rosh Hashanah es un Yom Tov, es un día festivo y tenemos que tratarlo como tal. No podemos ayunar, está prohibido ayunar en Rosh Hashanah. Tenemos que, da igual, banquete, estamos recibiendo al rey. Y este es el tema principal. Lo podemos ver de esta manera. Rosh Hashanah no se trata de ti, se trata de Hashem. Principalmente estás coronando a Dios como el rey del mundo, como el creador de todo, como etcétera. Este es el tema principal de Rosh Hashanah. ¿Se entiende? Muy bien, entonces, otra cosa que tenemos que entender es el tema de... bueno, los rezos más o menos ya lo vamos entendiendo. Este es como lo rezo principal. ¿Cuándo se toca el shofar? El shofar principalmente está establecido en Hazal, que se toca en la tefilá de Musaf, en la repetición de la amidá del rezo de Musaf. Ahí es donde originalmente se tocaba el shofar. ¿Se entiende? Nuevamente, entonces, ya habíamos dicho, tenemos Shaharit, después de Shaharit hacemos Musaf, y dentro de las plegarias tenemos dos cosas, ¿no? Cuando tenemos Minyan, primero todos hacen su bendición, su rezo silencioso, cada quien hace su rezo silencioso, y después del rezo silencioso sigue lo que es la Hazara, o la repetición de la Amida. En esta sección es donde en medio de las tres secciones de las bendiciones de Musaf, las que dijimos de Malhuyot, Zichronot y Shofarot, en medio de estas bendiciones se toca el shofar. Ahora, se estableció más adelante la costumbre de recitar de tocar el shofar antes también, antes del rezo Musaf también se toca, porque nos dice, hay diferentes comentaristas al respecto. Uno de ellos dice que es por las personas que no iban a poder escucharlo después, que no iban a poder esperar a Musaf, entonces tenían que ir antes y por lo tanto en ese momento se recitaba el shofar para que las personas que estaban enfermas o los ancianos, cualquier persona que no pudiera mantenerse, pudiera salir habiendo cumplido con su obligación de escuchar el shofar. Los sefardim adquirieron la costumbre también de recitar tocar el shofar mientras uno está en su tefilá silenciosa. O sea, mientras uno está en la tefilá pelahash, en la amidad personal de cada uno, los sefardim también acostumbran a tocar el shofar en medio de las bendiciones, por alguna razón que no estoy seguro por qué. Entonces, ¿hasta aquí hay preguntas o comentarios? Es muchísima información a lo mejor, y a lo mejor más rápido de lo que debería haber sido. Hay una explicación. Los sefardín lo hacen 30 días y 10 más en los otros después del primero de Tishrei. ¿Y la otra línea cuál es? Pero en general, los sefardim son los únicos que tienen la costumbre de decir Selejot 40 días antes de Yom Kippur. ¿Y la otra línea cuál? ¿Que nada más hacen 15 días? 10 días. No, 10 días. Todos los demás, Toda la línea. todos los demás, habidos por haber. O sea, los Ashkenazim son los más famosos por eso, pero realmente pues también los temaní, o sea, la mayoría de las líneas hacen, la costumbre original es hacer Selejot a partir de Rosh Hashanah. Después de Rosh Hashanah, 10 días de Yom Kippur. Va a ser el Yemet Teshuvah. Muy bien, ¿tienen dudas o comentarios de todo lo que hemos visto hasta ahorita? A lo mejor mencionar lo de la Selejot. En Selejot en general pues son plegarias que se hacen por pedir perdón, digamos, literalmente significa Selejot, es perdones, literalmente, que es básicamente eso, es plegarias diseñadas para poder expresar a Dios como en humildad, diciendo, ok, hemos transgredido, hemos pecado, etc. Y así presentarnos a Hashem durante esos 10 días.
En general hay versiones diferentes de la Selijot. Los Ashkenazim tienen diferentes versiones que los Sefardim, por ejemplo, pero son bastante complicadas. Incluso el hebreo con el que fueron escritas los piutim. Piut o piutim son poemas litúrgicos. Casi muchos de los rezos que hacemos están basados en piutim, en, ¿cómo se llama?, en poemas litúrgicos que se le agregan a diferentes rezos. Igual a Selejot, especialmente para los Ashkenazim, tienen muchos piutim bastante complicados, incluso para una persona que sabe hebreo, bastante complicados de entender. Entonces, ¿qué más? Ahora, la Selejot como tal, la costumbre que adquirió muchas personas de decir Selejot es decirlas antes del rezo de Shaharit y antes de que amanezca. Sin embargo, esto no es algo obligatorio. Hay quienes tienden a hacer las primeras Selejot incluso en las noches, en la noche como tal. Hay quienes tienden a hacer la Selejot en el día después de Shaharit incluso, ¿no? O antes de Minjá. O sea, no es obligación en cierto... Hay quienes dicen por cuestiones cabalistas de no hacerlos después, antes de la medianoche, o sea, en ese periodo, pero, o sea, realmente no hay un horario fijo para decir las Selejot. Una persona puede decirlas en cualquier hora del día que él pueda decirlas. No hay realmente una obligación de decirlas en la mañana. En general es una buena costumbre hacerlos antes de Shaharit porque, pues, más teshuvah, ¿no? O sea, te fuerza a levantar temprano y realmente a... Pero bueno, también, si no vas a decir, si vas a decir Shaharit dormido, pues perdiste lo que ganaste, ¿no? O peor, porque Shaharit es una obligación, mientras Selejot es una costumbre, entonces no ganaste nada. Entonces, sí, hay que saber cómo medir, ¿no? Hay que saber entender que, bueno, por ejemplo, Shaharit es una mitzvah, estamos cumpliendo con un precepto de acuerdo a Maimónides de la Torah, que es rezar, y el Shema, que seguro es de la Torah, cumpliendo con las obligaciones rabínicas de decir las bendiciones, mientras Selejot es una costumbre, entonces no podemos ponerle prioridad a la Selejot antes que a Shaharit, porque Shaharit es una obligación más pesada que la Selejot. Entonces, sí son cuestiones donde tenemos que tratar de poner en perspectiva nuestras diferentes obligaciones que tenemos. Entonces, como dice que las Selijot son plegarias donde pedimos perdón. Donde en general expresamos arrepentimiento, es como más o menos similar a las plegarias, incluso muchas de las plegarias que decimos en el texto de los Tahanunim, el texto de Bidui, etcétera, que decimos después de Shaharit o de Minjá, muchos textos son iguales que los que ven en Selijot.